hecho. Toqué con él también varias veces. Ya, La cagada. entonces, ¿cuál fue tu introducción al mundo de la música electrónica? ¿Cuál fue mi introducción? En pocas palabras, diría mi hermana. Ella fue mi introducción a la música electrónica, en realidad. Ya te enseñó la música. Sí, o sea, claro, me acuerdo que mi hermana vivía, yo tenía que 17 años, 18, por ahí, 17 creo. Y ya estaba mezclando yo, pero otro tipo de música, variado. Sí. Música que no era electrónica. Sí, porque a mí me llamó la atención el lado técnico de ser DJ, en verdad. Me parecía bien chévere. Me acuerdo cuando iba a me acuerdo que habré visto, me imagino, un DJ tocando música variada y me gustaba cómo mezclaban y eso que es diferente, ¿no? Es un poco más empalme, pero me gustaba cómo armaban las sesiones. Eso me interesaba bastante. Sí, y de ahí, ya un poco después, yo empecé a experimentar, me acuerdo, con unos equipos que habían por ahí. Y cuando descubrí la música electrónica y también descubrí cómo en la música electrónica las mezclas son un poco más elaboradas, me llamó más la atención, mañas. Y ya, pero volviendo a la pregunta, sí, mi hermana, me acuerdo que ella vivía en esa época en Miami. Y en Miami estaba fuerte la movida electrónica, más que nada era trance, me acuerdo. Y nada, ella fue la que ella escuchaba música electrónica, tenía unos discos de Chemical Brothers, tenía unos discos de DJs de trance de esa época, el trance alemán pegaba ya bastante fuerte. Eran CDs. Eran CDs, sí, sí. Un alemán bien melódico. Yo empecé tocando ese tipo de cosas. Empecé tocando en verdad varios estilos también, funky house, trance, de todo, ¿no? Como que, sí, sí. Todo me llamaba la atención, Chemical Brothers, como que era algo nuevo. ¿Y tú dirías que ese fue el primer estilo que llegó al Perú de electrónica? El trance no... ¿Cuál fue, digamos, lo que llegó primero? Claro, ese estilo fue el que llegó a mis oídos primero, porque yo no iba a fiestas, nada. Entonces de ahí cuando, o sea, estoy tratando de acordarme, porque estamos hablando de hace 26 años, ¿no? Entonces todos los recuerdos que tengo y uno después va también, no sé, modificando sus recuerdos, me imagino, ¿no? Pero de lo que yo recuerdo, sí, de ahí yo no iba a fiestas porque estaba muy chibolo, pero de ahí ya comencé a ir a fiestas porque me comencé a usar la música electrónica. Yo escuchaba ciertas cosas que mi hermana me nutría y las fiestas que había en ese entonces eran, me acuerdo, el primer recuerdo que tengo, lo que se me viene a la mente era Bluda, ¿no? Que estaba dentro de esta discoteca Mamut. Y en esa época me acuerdo que mi hermana ella vivía en Miami pero venía de vacaciones y como le gustaba la música electrónica iba y me acuerdo que ya yo tenía mi típica, ¿no? De chibolo DNI falso y me acuerdo que no conocía nada y los amigos de mi hermana me cogían y yo entraba todo chibolo y ahí comencé a escuchar a Hugo Bossio, a Nucleus, a Bencho y de ahí hacían fiestas grandes en Mamut de esta promotora que se llamaba Fiesta Frank o Orbit, creo que era la misma persona que era Frank, que eventualmente lo llegué a conocer a Frank, que fue uno de los que inició la movida, ¿no? En verdad, sí, él inició más la movida de fiestas grandes, ¿no? Comenzó a hacer fiestas en Mamut y Blue Buddha sí lo hacía la gente, dueña de Mamut, ¿no? Que es, son, como el cuarto, digamos. Sí, que es Nice Nissim, Alalú, ¿no? Como que era el club electrónico de Mamut. Y ahí ¿Dónde quedaba el Buda? El Mamut, perdón, ¿dónde quedaba? Calle Berlín. Era en la calle Berlín. Sí, 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 sí. Buenas épocas. Y bueno, y comenzaron a hacer fiestas grandes en la parte de Mamut, que en sí funcionaba como discoteca de música variada. Y me acuerdo que hacían su propia chela todavía, súper interesante. Sí, era una discoteca bien paja, en verdad, bien chévere. Y en esas fiestas me acuerdo que el sonido que más traían era progresivo, ¿no? Algunas cosas trans, progresivo. Una mezcla, me imagino. Sí, sí, creo que como también era algo nuevo, traían progresivo, trans, y de ahí se fue
se fue más a progresivo, progresivo, ¿no? Ya comenzó a venir de ahí toda la Con onda, Liquid, Sasha, ese sonido exacto, súper. claro, ese sonido, ¿no? Claro, Que fue agarrando fuerza y fue lo que fue predominando. También porque los que más hacían ese tipo de fiestas era Orbit Perú, ¿no? Frank, ¿no? interesante. Después salieron algunos promotores más, pero chicos, ¿no? Y sí, sí, por ahí va, eso es lo que recuerdo. Ya, seguimos. Ya, Entonces, ¿en qué año comenzaste a mezclar y cómo fue evolucionando tu estilo con los años? ya, justo estábamos hablando de eso, No, no ¿no? tiene que ser exacto, Exacto, pero más que claro, nada para... 26, claro, justo en antes estaba sacando la cuenta porque Ajá, había visto la pregunta y había que hacer matemáticas porque es un culo. Pero tenía 16 años, o sea, ya tengo 42, o sea, son 26 años. Mañana, entonces estamos hablando de, ya, bueno, hay que sacar la cuenta y lo dejo como tarea a la nosotros gente. sacamos la cuenta y lo ponemos en el video Claro, para claro, que la claro. gente entienda. Pero al final, si la de los 90, Claro. mañana. Sí, bueno, y sí, pues como te comentaba, ¿no? Yo empecé mezclando todo tipo de música. Me acuerdo que hacía fiestas en mi colegio, y yo me compré mis parlantes en Paruro y los equipos, y en esa época, o sea, tipo, estaba descubriendo, ¿no? Me acuerdo que al comienzo empalmaba, y de ahí ya compré una mezcladora, aprendí a mezclar, y me acuerdo que ya después, con la introducción de mi hermana, la introducción que mi hermana me hizo a la música electrónica, y me di cuenta y habían los CDs mezclados, ¿no? Que vendían, me di cuenta que las mezclas eran mucho más interesantes, y eso era a mí lo que siempre me llamó la atención, el lado de cómo se construían estas historias en las sesiones de los DJs, ¿no? Incluso de que escuchaba la música convencional, que no es tan elaborado como luego me di cuenta con la música electrónica. Entonces ahí fue que me interesó aún más, aparte también del tema estético de la música electrónica que me enganchó mucho más, Claro, ¿entiendes? sonido, sí. Sí, el sonido en sí, ¿no? Que en ese entonces, para mí todo era nuevo, entonces todo me llamaba la atención. En ese entonces me gustó el estilo trance, y de ahí más adelante también descubrí el house, y de ahí cuando comencé a ir a las fiestas en Lima, el progressive también. Y bueno, y ya me acuerdo que en uno de estos viajes a Miami, donde vivía mi hermana, y también salía con ella a las fiestas, también conocí a uno de sus amigos que era DJ, un colombiano, y él fue que me dio muchas pautas, en verdad. Sí, él, y de ahí también posteriormente acá en Lima, Bencho, fueron las principales personas que me orientaron en el tema de DJ, ¿no? De cómo, la parte técnica, cómo mezclar y tal. Sí. Y de ahí me comencé a comprar vinilos, ¿no? Cuando verdaderamente empecé a mezclar y a hacer mezclas largas, propiamente dicho, fue con vinilos, ¿no? En Miami compraba mis vinilos, ¿no? En esa época era más que nada trans, y me compré mis equipos, los traje a Lima, comencé a tocar en fiestas privadas, y sí, al comienzo no me iba tan bien porque acá pegaba mucho el progressive, pero yo tocaba trans, pero tenía un nicho ahí chiquito, y sí, pues de ahí ya fui descubriendo, por ejemplo, lo que proponían acá los promotores, que era más progresivo, más house, y también fui entrando un poco ahí, y me volví un día bien ecléctico, más o menos comencé a tocar en un momento, me acuerdo, trance y progresivo. De ahí también tuve una época que comencé a tocar bastante tech house, pero este que le llaman el West Coast, ¿no? J-Tripwire, DJ Back, como ese sello que me acabas de enseñar ahorita, Shaboom, creo, ¿no? También. Ah, ya, Anfas. No, el sello se llama Shadow Ram. El vinilo es de Rosso. Sí, sí. También Rosso por ahí, está todo ese ya un poco más. Es más house. Claro, más house, deep house. Más house o minimal, ¿no? Sí, y de ahí ya comencé a tocar más minimal también, ¿no? Y sí, pues uno va como que experimentando bastantes. O sea, cada vez obviamente iba definiendo más el estilo, pero en realidad también uno siempre se va actualizando también, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Y uno va tocando al final para mí es una expresión de ti mismo, ¿no? Artística. Y la expresión de uno mismo, bueno, como de la manera que yo lo veo, tiene que ver en el momento actual que estás en tu vida, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas que te están pasando, entonces
resuenas con mucha música que escuchas en ese momento que generan a veces cosas inexplicables y simplemente tocas lo que en ese momento te, te, te hace sentir más cosas chéveres en lo personal, ¿no? Como que, y sí, obviamente también tiene que ver mucho la experiencia en cuanto a mezclar y todo eso, ¿no? Entonces, pero sí, sí, yo creo que sirve bastante también escuchar de todo, ¿no? Para al final encontrar lo que más te gusta, ¿no? Y poder compartirlo, ¿no? Claro, gracias por las palabras, ¿verdad? No, por favor. Grandes consejos pues, para todos los días que les importa esto, ¿no? Bravazo, bravazo. ¿Te paso una pregunta? Claro, por favor. Una nomás, ¿ah? ¿Cómo, o sea, cómo accediste a música? Porque en esa época era mucho más difícil que hoy en día. Bueno, igual ibas a Miami, me imagino que en Miami había record shops que, por ejemplo, acá no había. Claro, También, me imagino, también te llegó a abrir en algún momento de la... claro, sí, sí, O sí, sea, sí, sé que hiciste como unos pop-ups, como sí. unos eventos, ¿no? Moviendo Eso fue discos. mucho más adelante, claro. Claro. Sí, sí. Que en esos pop-ups que lo hacíamos, el fin era benéfico, todo lo que se... Yo doné unos discos con mis amigos del colectivo Mística, cada vez que Buenazo. yo iba. Ah, qué buena, qué Claro, buena, qué buena, sí. reunimos unos discos y los donamos. Bravazo, sí, mucha gente ahí, puta, se la hizo y donó varios discos. Y claro, en ese evento que lo hicimos, se me ocurrió hacer, bueno, con mi ex esposa Camila, se nos ocurrió hacer este evento, porque yo tenía bastantes discos de esa tienda que mencionas que tuve. ¿En qué momento? Cuatro Cuartos se llamaba. Sí, y claro, bueno, ya respondiendo un poco a tu pregunta, claro, ¿Cómo accedías a la música en épocas anteriores? pucha, y sí, de hecho yo tenía suerte de poder viajar en este caso, como les comentaba, a Miami, ¿no? Bastante, y allá había ya una cultura de música electrónica fuerte y habían tiendas bastante. Ahí ya te llegaron unos jóvenes como comentas. Exacto, y en ese momento sí estaba fuerte todavía la onda del vinilo. No había entrado todavía el boom digital, mañas. Entonces sí había muchas tiendas de vinilo, mañas. Me acuerdo que habían como, Claro, pero ya no quedan muchas. Miami. ya no quedan muchas. Electrónica menos. Menos. A pesar de que ahora, bueno, ahora que ha vuelto la onda, Sí, un poco. no, ahora que ha vuelto sí hay de nuevo, han aparecido, hay una buenísima que se llama T-Back Records, que yo la recomiendo, de un DJ, Taimur es, uno que toca ¿Se llama T-Back? T-Back Records, y es un DJ Taimur que es residente de una fiesta de Nueva York buenísima, muy buena esa tienda, yo la recomiendo. He ido un par de veces nomás, ahora que, porque tengo familia en Miami y a veces voy, pero bueno, ya, en esa época sí, había muchas tiendas y yo comencé a comprar mis primeros vinilos ahí. Y bueno, y tenía suerte de tener el apoyo de mis padres, ¿no? Como que para propinas y poder invertirlas, ¿no? Porque de hecho, si bien no eran tan caros como ahora, sí siempre es caro, ¿no? Entonces, sí tenía acceso a eso, tenía suerte, estaba bendecido con eso. Y, y luego, claro, luego en Lima, justamente ya cuando comencé a hacer fiestas, que no fue con 4Beats, fue justamente con ese nombre que mencionaste, Cuatro Cuartos. Comencé a hacer fiestas y a la vez abrí una tienda que se llamaba Cuatro Cuartos. Y para mala suerte mía, la abrí en el momento que llegó el boom digital. Por eso no duró mucho. Pero sí duró como, si no me acuerdo, fue el 2003 creo, por ahí. Y estaba en la rotonda Acá nomás. exacto, de la Molina, y la espalda de la, Puta, yo he sido molinero. Pues, claro, de la San Ignacio. Y duró 1 año, 2 años, claro, y fueron buenas épocas, pero para mala suerte mía, justo llegó el boom digital, apareció el MP3, y en esa época imagínate, quebraron muchas distribuidoras de vinilos a nivel mundial, y obviamente mi tiendecita, pucha, que acá era la única que había, bueno, para tu colección. sí, bueno, creo que había otro pata que hasta ahora vende vinilos, así en polos rosados, Henry se llama, creo, pero no es que traía tanto stock, yo sí traía. No, tú traías, digamos, especializado en música. Sí, y traía pedidos, ¿no? A todos los días de esa época, a Israel, a Rodrigo,
a todos los que estaban tocando en ese momento, le hacía pedidos y aparte yo traía también un stock a mi criterio, ¿no? Y sí, sí era bravazo, en verdad me encantó y sigue siendo mi sueño en algún momento volver a tener una tienda, ¿no? Me parece bien chévere. Y claro, pero sí, ahí, y yo también obviamente ahí, eh, ¿cómo se llama? Lo usaba también para música para mí, ¿no? Obviamente, ¿no? Como tiene que ser. Exacto, ¿no? Creo que ahora ese es el modo superandi de quien tiene discos y pongan esas sus dudas. Claro, O sea, tú vas a escuchar todo primero y vas a Sí, decir yo cuál me quedo vas con a eso. querer para ti. claro, exacto. Claro, la clásica, ¿no? Y ya traes una copia porque no quieres que te... Esa es clásica de las VJs, ¿no? La Clásica, selección, la música. sí, sí, y lo acepto, yo también lo hacía. Ahora ya no lo haría, porque me parece que, no sé, yo soy de la idea que... Depende del tema. Un rato, te lo quedas un rato y ahí. No sé, como que yo soy de la idea que la música está hecha para compartirla, mañana. Y al final, o sea, a lo que voy es que, no sé, yo creo que el arte del DJ está en la manera que mezcla esos temas, ¿no? Como que, o sea, ese es la pieza de arte, ¿no? Como que toda la sesión, ¿no? El viaje del DJ. No el tener el track o lo que sea, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Bueno, entonces, yendo a la pregunta candente, ¿por qué? O sea, cuéntanos cómo fue el proceso de la fundación, la creación de 4Beats. Ya. ¿Qué hubo? O sea, ¿cómo así tú llegas a crear 4Beats y cómo era el comienzo? Ya, claro. A ver, yo me acuerdo que lo que recuerdo es, lo que recuerdo porque fue hace mucho, eh, eh, en esa época yo estaba tocando como DJ para este grupo que manejaba todo lo que era gótica y Café del Mar y otros clubs, discotecas, bares que tenían, ¿no? Entonces tocaba en sus distintos eventos que tenían en sus bares cuando ponían música electrónica, ¿no? Y ellos, ¿no? Hicieron esta marca 4Beats, en realidad ellos lo hicieron, ¿no? O sea, la marca yo no la creé, ¿no? Yo tenía mi marca en ese momento, que era Cuatro Cuartos, pero de ahí, Bien parecido, ¿no? sí, es pura coincidencia. ¿Cómo se llama? Y de ahí, yo creo que, no recuerdo, pero creo que dejé de hacer un poco fiestas con Cuatro Cuartos, no me fue muy bien, y solamente estaba enfocado en ser DJ. No solamente tocaba para ellos, sino tocaba en distintos club, bares que habían en ese momento, que fue mi época que mejor me fue como DJ en realidad. Eh, y en un momento, el 4Beats era de uno de este grupo con mi antiguo socio Najib. Y, y el de Gótica decide como que ya no quería seguir con el proyecto de 4Beats, ¿no? Porque habían estado haciendo fiestas, en estas fiestas yo abría las fiestas con otros DJs también, con el Chato Oscar, y, y para que el proyecto siga, Najim me dice, oye, ¿no quieres continuar tú con el proyecto? Me dice a mí y a mi ex esposa en ese momento, Camila. Y nosotros lo evaluamos y dijimos ya, ¿no? Y en verdad la motivación fue, o sea, fue como primero, principalmente, hacer algo entre amigos, porque todos éramos muy buenos amigos, ¿no? Eh, y en lo personal, junto con mi ex esposa, en esa época, obviamente, nosotros teníamos suerte de estar viajando en muchas partes del mundo. Y bueno, yo ya tocaba bastante y tenía venía siempre con mucha inspiración de las fiestas que había afuera en cuanto a los sonidos que escuchaba y lo que generaba en mí y en nosotros y queríamos y dijimos, maña, o sea, ahora que tomamos el proyecto podemos como que todas estas cosas que nos están inspirando por compartirlas acá, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, hablando ya específicamente de géneros, de sonidos que no se escuchaban en ese momento. Porque me acuerdo que en ese momento lo que predominaba era el progressive, ¿no? Y que bravazo, buenazo, es un estilo bien chévere, pero había muchas cosas más, ¿no?
y eso, yo creo que fue eso, lo principal que nos motivó fue las ganas de poder compartir esto con la gente, ¿no? Sí, y no solamente el tema de la música, sino lo que te genera, lo que nosotros experimentábamos en estas fiestas cuando íbamos, ¿no? Eh, a través de la música, ¿no? Conectar, ¿no? A través de la música. Donde no solamente veíamos, o sea, escuchábamos cosas increíbles sónicamente hablando, sino también veíamos conceptos de fiestas, ¿no? Y todo lo que generaba esto de manera comunitaria, por decirlo, ¿no? Y que dijimos, maña, qué chévere, fácil, podemos hacer eso, ¿no? Y aceptamos la oferta de Najib y empezamos lo de Forbits. Eso fue habrá sido por el 2009, creo que fue nuestra primera fiesta. Sí, eso sí me acuerdo, 2009, sí. Qué paja, y poco a poco fue evolucionando, y me acuerdo de la nada hicieron el Inti Fest. Ahí ya, o sea, yo como un chibolo, ¿no? Que no sabía nada, yo rayé, dije, este es el mejor tono que he visto en mi vida. Y fui de chibolo y escuché a RPR sin saber realmente quiénes eran, ¿no? Qué loco. Yo, pucha, ni siquiera apreciaba la música porque no la entendía. Qué paja, ¿no? Pero sí, la verdad que realmente se creó algo ahí con Forbits, como algo más allá, ¿no? Qué chévere escuchar eso. Sí. De hecho, fue una etapa bien especial de todas maneras, ¿no? Y nada, hasta ahora la recuerdo con mucho cariño, fijo. Y es bonito como que, no sé, ahora ir a algunas fiestas y cruzarte con gente que iba a nuestras fiestas y te paran a agradecerte, ¿no? Y chévere, ¿no? Como que eso es bien reconfortante, fijo. Gracias, no, gracias.